Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir, de estar juntos una vez más, compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, vamos a comenzar por lo menos el tema. Vamos a hablar de principios de Dios para la familia. Si bien sabemos la primera institución creada por Dios fue la familia. Y yo creería que la familia es la institución donde los ojos de Dios están puestos continuamente. Es el orden, la institución y lo que Dios creó, y creo que Dios lo sigue preservando a pesar de que algunos no se quieren ya casar, quieren vivir en unión libre, pero Dios sigue preservando esos valores, esos principios establecidos por Él. Pues bien lo declara el Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, cuando Dios constituye realmente la familia. Y dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, Dios crea hombre y mujer con el propósito de que procreen, de que crezcan y que sean de bendición, que sean de gran bendición en la tierra. Así que hasta el día de hoy la familia creería que Dios la está preservando. Si bien es cierto, es una de las instituciones más atacadas, una de las situaciones que estamos viendo en Barranquilla, bueno, en Colombia prácticamente son las demandas de mujeres que han sido atropelladas, golpeadas, maltratadas, en fin. Pero en todo esto Dios está metiendo su mano para resguardar la familia. En este orden de ideas, Dios establece un orden que Dios establece para la familia. Y encontramos que Cristo entonces es la cabeza de la familia. Dios es la cabeza de esta institución llamada familia, como bien lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero también en ese orden, Dios le da al hombre la autoridad para que administre esa institución. Y es al hombre quien le da a Dios esa autoridad para que sea un buen mayordomo, un buen administrador de esa institución que fue ideada por Dios y fue quien la constituyó y es quien todavía la preserva. Así que el hombre entonces se constituye en cabeza de la esposa y principal autoridad sobre los hijos, como bien lo describe el libro de Génesis capítulo 3, verso 16. En este orden, la esposa sería el tercer nivel de autoridad en la familia. Y no con esto quiero decir que la esposa no tenga autoridad o que tenga menos autoridad que el hombre, no. Si el hombre no está en el momento en que no está para tomar una decisión, pues obviamente la esposa toma ese primer lugar y asume frente a las realidades que pueda tener cada familia. Pero en el orden que Dios estableció, la mujer entonces sería una ayuda idónea, como bien lo registra la Escritura, una ayuda idónea. La ayuda siempre se le da a quien la necesita. Y nosotros como hombres necesitamos la ayuda de nuestra esposa. Y los que hemos tenido el privilegio de casarnos sabemos qué bendición es tener una esposa. Qué bendición poder contar con alguien que nos ayuda. Y sobre todo si Dios le ha llamado al ministerio, Dios mío, las mujeres en el ministerio son tremendas mujeres servidoras y son muy, pero muy rápidas para diseñar, para hacer, para organizar, para todo eso, y nos son de gran ayuda a nosotros en el ministerio. Yo creo que todos los que estamos aquí, que tenemos el privilegio de habernos casado, sabemos lo que es tener una ayuda en casa. Es una tremenda bendición una esposa como ayuda idónea. Así lo describe Génesis capítulo 2, versículo 18, y el apóstol Pedro lo describe como la segunda autoridad o autoridad secundaria en Primera de Pedro capítulo 3, verso 1, cuando dice que ella tiene que estar sujeta. El estar sujeta a su marido quiere decir que hay sobre ella una autoridad, pero no para maltratarla, no para herirla, y ahorita vamos a hablar un poquito de este tema, solo estoy hablando del orden que Dios establece. Y en último, pues obviamente están los hijos, y los hijos en cuanto a este rol,
pues los hijos deben ser obedientes a los padres y sujetos. Oye, esta otra partecita que es interesante. Obedientes a los padres y sujetos a Cristo. Sujetos a Cristo. Y ahorita miraremos cómo Dios nos instruye y cómo Dios nos habla para que esto se pueda dar. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 3, cuando nos habla de que los hijos deben estar sujetos a los padres. Pero todo esto tiene un patrón estructural. Dios es un diseñador perfecto. Tiene un patrón estructural perfecto. No hay ningún error en este diseño que Dios ha hecho. El esposo. Pero entonces cuando comenzamos a hablar del esposo, esa primera figura que Dios ha colocado como alguien que se le ha confiado, porque lo que ha hecho Dios con nosotros es confiarnos, la familia. ¿Por qué confiarnos? Porque es que no nos pertenece a nosotros la familia. Nosotros solemos decir mis hijos. Bueno, sí, en cierta forma sí, pero antes que sean mis hijos son hijos de Dios. Antes que sean mis hijos son hijos de Dios, porque Dios es el dador de la vida. Antes que me pertenezcan a mí, son del Señor, ¿verdad? Y bueno, alguien en el argot popular en algún momento llegó a decir que los son prestados. No sé, de pronto una palabra del argot popular, pero que tiene algo de cierto en el trasfondo, porque los hijos cuando están pequeñitos dependen totalmente de los padres, pero a medida que van creciendo, ellos van comenzando como a volar, comienzan como a volar y ya cuando aprenden a volar, bueno, ya vuelan lejos, distancias lejanas y ya los ve uno de vez en cuando y la llamadita sí puede ser todos los días, pero papi, te puedo ver en vacaciones porque estoy trabajando y en fin, esto suele ocurrir así. No nos quedamos con ellos todo el tiempo. Pero en esta primera autoridad que Dios delega dentro de la familia, que es el esposo, entonces tendríamos que entrar a mirar qué es un esposo, o más bien qué debiera ser un esposo. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente todos los esposos no son como debieran ser. Entonces, lo que es o lo que debe ser, más bien, un esposo. O hablemos primero más bien de lo que no debe ser, de lo que no debe ser. Hablemos un poquito de esto y ahí nos introducimos ahí. Lo que no debe ser, o lo que no es, o lo que no debe ser. El esposo no debe ser una figura con tiranía en su corazón. No debe ser un tirano. Tampoco el esposo debe asumir el rol de un dictador. Algunos tienen de pronto lo heredaron de sus padres y son dictadores. Así digo y así se hace. No debería ser así. Lo que no es y lo que no debe ser un padre de familia, un esposo. No debe ser un tirano, no debe ser un dictador, no debe ser contencioso, no debe ser perezoso, porque ahorita estamos viendo casos que son madres las que sostienen hogares, en algunas oportunidades son las mamás o ellas, las mujeres, las que tienen que sostener una familia. El hombre está jugando dominó, pero eso suele ocurrir en algunos lugares. No perezoso, no negligente, no desatento. Algunos creen que la esposa está para servirnos únicamente y la tenemos como una sirvienta. Y el esposo debe ser un servidor. ¿Y por qué debe ser un servidor? Porque si Cristo fue el que nos dio el ejemplo de siervos, pues nosotros tenemos que tomar el modelo de Cristo. Juan 13:15, claro dice la escritura, ejemplo os he dado, dice el Señor, para que así como yo he hecho, vosotros lo hagáis también. Y en Cristo aprendemos el servicio. Él fue alguien que vino a servir, no a que le sirvieran. Y cuando uno se casa, no se casa para tener una sirvienta en la casa. Debemos ser siervos, ejemplo de servicio, de acuerdo a la necesidad o lugar que se dé. Pero lo que el esposo no es ni debe ser es infiel. Nosotros no podemos ser infieles. Nunca podemos pretender decir o confesar o declarar que somos fieles a Dios cuando le somos infieles a nuestro hogar, a nuestra esposa o a nuestros hijos. Porque en el momento que le estamos siendo infiel a nuestra esposa, también estamos siendo infiel a nuestros hijos
y bueno, claro, obviamente a Dios. Entonces, no debe ser infiel. Pero tampoco el esposo debe ser un verdugo. Hay esposos que son verdugos y el esposo no debe ser un verdugo, que creen que todo se arregla es con correa, con palo, con garrote. Y algunos dicen, no, pero si es que la palabra dice que hay que, a nosotros debemos que usar la vara y toma algún texto bíblico para soportar esta realidad. Pues no, no debemos hacer de un versículo una doctrina. Si en algún momento la ocasión lo amerita, pues hay que usar una correa, bueno, habrá que usarla de acuerdo a la edad del hijo que tengamos y de acuerdo al error que se haya, a la infracción que haya cometido. Pero el padre no debe ser un verdugo con sus hijos, no debe ser un verdugo. Ahora bien, lo que sí es o lo que debe ser un esposo. El esposo, Dios lo diseñó para que fuese un líder. Y eso debemos ser nosotros en nuestra familia, en nuestros hogares, líderes. Líder, el líder que va ahí como el consejero, como el mentor, como el ayudador, el líder que va ahí adelante y a otros le van siguiendo las pisadas. Eso debemos constituirlo porque eso fue lo que Dios quiso que nosotros fuésemos como esposos, líder. El libro de Números, capítulo 27, versículo del 18 al 21, nos habla de esta realidad. Debemos ser líderes. Eso es el deseo de Dios para nosotros como esposos. Pero el esposo también debe ser un amante. Debemos ser esos amantes. No perder el romanticismo. A veces pasan los años y ya casi que olvidamos de darle un detalle, casi que olvidamos de halagarla, de decirle cómo te ves de bonita, mira que te queda bien ese vestido, o mira que lo que te hiciste te ve muy bien, o hoy te ves muy bonita. Son cosas, ustedes me dirán, bueno, pero si es que nuestras esposas saben que nosotros las amamos. Eso es verdad, pastores, eso es cierto. Ellas saben, ellas lo perciben, pero es que ellas necesitan escuchar. Ellas necesitan oírlo. ¿Cuántas veces? Todas las veces que usted pueda decírselo. Yo la llamo y está en su consultorio trabajando y yo le digo, mami, ¿cómo estás? Te amo. O sea, ya prácticamente se ha vuelto parte de mi léxico en cómo tratarla. De hecho, Pedro dice que debemos tratarla como a vaso frágil. Y tratar algo como vaso frágil es tener el cuidado y la delicadeza. Y no confundamos el ser delicado con ser homosexual o cosas de esas, porque son todos amanerados. No, no es eso. El ser delicado es ser atento, es ser amable. Eso es el tener un lenguaje, no gritar, no tratarlas y amarlas. Recuerden que lo que más le agrada a una esposa no es que el esposo le mantenga la nevera llena. Lo que más le agrada a una esposa es sentirse amada con la persona con quien se casó. Así sea como decimos acá, un platanito al no sé cómo, con un quesito, lo que sea, pero con amor, con amor. Eso les satisface y les llena mucho más que tener abundancia de bienes. Amantes. El libro del apóstol Pablo nos lo recalca y nos habla de esto en Efesios capítulo 5, verso 25. Y recuerde que el amor que demanda Dios de nosotros como esposos es un amor sacrificial. Por lo menos, por darles un ejemplo, ¿cuánto le tomó a Jacob? ¿Cuánto le tomó a Jacob casarse con la mujer que realmente la amaba? Trabajó los primeros años y dijo, ya acabé, ya eso está listo, estoy listo para la otra, pero fue engañado por Labán, por su suegro, lo engañó. Y después de que pasó este tremendo escándalo y este tremendo enfrentamiento, después le dijo, bueno, que nuestra costumbre es esta, entonces mira que el tema es cultural, entonces tú tienes que seguir acá otro tiempo y bueno, pero él se rehusó a hacerlo. Él no se rehusó a hacerlo. Digo, así me toca trabajar de día y de noche, pero yo quiero tener la mujer que yo amo. Yo quiero tener la mujer que yo amo. Y trabajó incansablemente
con su suegro Labán, que por cierto era un tanto avaro, y por fin pudo casarse con la mujer que amaba. Entonces nosotros debemos ser amantes, hermano, amantes. Y ese amor debe ser un amor sacrificial. El amor sacrificial nos lleva a hacer cosas que posiblemente nunca hayamos hecho. Muchos de los hombres no somos muy buenos cocineros, no nos enseñaron de pequeños, pero podemos aprender. Y posiblemente cuando nuestra esposa tenga el periodo menstrual o alguna enfermedad o alguna situación, podamos decirle, amor, quédate en cama, espérate, yo te traigo el desayunito y yo le preparo esto, yo algo le puedo hacer. Entonces, ese amor es un amor sacrificial, sacrificial. Mi esposa entra a las 6:30 de la mañana al trabajo. Nos levantamos como a las 5 de la mañana más o menos, generalmente. Yo me levanto un poco antes que ella. Pero todos los días, como hábito, yo le preparo el desayuno. Y ya es un hábito. O sea, para mí no es nada, es un gozo, una alegría poderle llevar el desayuno lo que a ella le gusta. Este amor nos tiene que llevar a sacrificarnos, a hacer algo adicional. Porque Jesús nos dice, el amar a quien te ama es fácil, pero muchas veces amar a quien no te ama es difícil. ¿En qué sentido y por qué digo esto? En algún momento podemos tener un disgusto con nuestra esposa. ¿Por qué? Puede ocurrir. Tenemos diferencias de pensamientos, de ideologías y posiblemente ella piense que el abanico es así, yo piense que el abanico debe ser así. Entonces podemos tener diferencias, pero eso no quiere decir que al siguiente día no le voy a hacer el desayuno. Yo debo hacerlo, porque mi amor debe ser sacrificial. Entonces entendamos este amor que Dios demanda de nosotros. Lo que es y lo que debe ser el esposo. El esposo definitivamente debe ser una figura como un protector. Si yo le preguntaba a las mujeres en algunas conferencias y ellas ven al esposo como su protector. Por eso es que ella cuando tienen alguna situación, digamos en algún momento mi esposa, alguien la golpeó, al carro le golpearon por un lado y ella dijo, espérese un momentico, voy a llamar a mi esposo. Me llamó, mira papi, me estrellaron, mira quédate ahí un momentico, tranquila, no se preocupe, quítate de ahí en la calle, ponte a un ladito allá en el andén, no te preocupes, tranquila, ya voy para allá. ¿Cómo te ve tu esposa? Debe verte como eso, como un protector, alguien al cual ella pueda acudir para que en momentos de auxilio tú llegues y la auxilies. Entonces debemos mostrar eso, ser protectores, protectores, como bien lo dice Génesis capítulo 7, verso 13. Pero también el esposo debe ser proveedor. Dios nos dio ese comisionamiento de que fuésemos proveedores en nuestro hogar. Bueno, esto hoy en el tiempo del posmodernismo, pues es un tanto debatible porque hay mujeres que se han preparado, no como en el tiempo de nuestra infancia, que las mujeres eran preparadas, como lo dice Tito, a Pablo a Tito, que enseñan a mujeres para que sean esposas, y enseñarlas era enseñarlas a coser, a enseñarlas a cocinar y enseñar a eso. Y hoy las mujeres se están preparando para ser profesionales. Y yo creo que si nosotros amamos a nuestras esposas con ese amor sacrificial, nosotros no somos nadie para bloquearle o impedirle que ellas se realicen como mujeres. Si ella quiere ser ontóloga, pues yo creo que si la amamos debemos antes apoyarla y decirle, bueno, mira, te llevo, te traigo. Bueno, todas estas cosas las digo basadas en mi experiencia. Y todo esto lo he hecho basado en mi experiencia. Cuando mi esposa estaba como estudiante de medicina y estaba, a veces se quedaba hasta tarde en la universidad, me llamaba en el anfiteatro, 10, 11 de la noche, y yo tenía que, papi, tenemos hambre. A esa hora yo a llevarles un sándwich, cuando eso estaba de moda en los perros calientes, en ese entonces, llevarle un perrito caliente. Me llamaba del hospital donde ella estaba haciendo su internado y eran las 3 de la mañana, papi, tenemos una hambre tremenda, me tocó salir corriendo, ninguno de nosotros ha comido y a esa hora yo levantarme, ¿para qué le llevaba una Coca-Cola? ¿Para qué les conseguía por ahí para poderle llevar a esa hora al hospital? Yo hasta cargaba una bata blanca para que poder entrar y ella me metía como si fuera un médico. Y yo entraba con todo el mecato para poder llevar mecato a sus compañeros. Entonces, esto es un amor sacrificial. Es caminar una milla extra.
es caminar un poquito más. Y debemos ser proveedores, proveedores. Vuelvo y repito, en este tiempo el posmodernismo, el tema es discutible porque hay muchas mujeres que también trabajan y aportan económicamente en sus hogares, aportan, ayudan a sus esposos con la parte económica en sus hogares. Y bueno, pero no debemos perder la esencia. Dios nos creó como proveedores y debemos conservar ese pensamiento. También nosotros debemos, como esposo, debemos ser maestros. Maestros, recuerde lo que dice el proverbista en el capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces creemos que esta tarea o este rol solamente le corresponde a las instituciones académicas. Y esto no es del todo cierto. Nosotros como padres de familia tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios, compartirles la palabra de Dios, como la Biblia nos enseña, que era una costumbre hebrea. Ellos lo hacían y creo que aún lo siguen haciendo. Enseñarle a los hijos toda su experiencia como pueblo. Y eso lo resalta la Escritura. Luego, entonces, el rol del maestro debemos tenerlo nosotros. Debemos tenerlo nosotros como, como padres de familia o como esposos. Debemos cumplir con el rol de maestros. El apóstol Pablo es bien categórico en esta realidad. Y en 1 Corintios capítulo 14, verso 35 nos habla de esto. Igual el proverbio que le acabo de citar en el proverbio, el proverbista en el capítulo 22, verso 6, pero también el proverbista nos hace hincapié en esta realidad en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo del 1 al 27. Es extraordinario este texto para enfrentarnos a nuestra realidad como maestros, como maestros. Yo debo ser maestro de mis hijos. Obviamente, si yo me pongo a hablar de mí con uno de mis hijos de química, pues él me va a eliminar porque él es químico. Él me va a acorchar. Pero eso no quiere decir que yo no debo enseñarle principios y valores. Eso no quiere decir que yo como padre de familia o como esposo deba enseñarle a respetar a sus abuelos, a respetar a su mamá, a respetar a sus hermanos, a respetar a sus autoridades, a respetar a sus maestros en la escuela, a cumplir con responsabilidad sus tareas. Eso no quiere decir que nosotros no seamos maestros, para lo cual Dios nos confió la familia como esposos, que seamos maestros de nuestros hijos. Hijo, mi amor lindo, tú sabes mucho de medicina, excelente, lo felicito, pero le recuerdo algo, a la abuelita tienes que respetarla, a la abuelita tienes que, cuando llegues tienes que saludarla y tienes que respetarla. O sea, son principios que nosotros tenemos que enseñar como padres, como esposos. Como esposos tenemos que realizar esas tareas porque son propias de nosotros y Dios nos confió a nosotros esta responsabilidad. Y lo más terrible es que tenemos que darle cuentas a Dios por ese tipo de cosas, si las enseñamos o no las enseñamos. Dios nos puede pedir cuenta a nosotros. Ahora, lo que es y debe ser también un esposo. El esposo también debe ser sacerdote. Sacerdote. Ah, que no es cristiano. No, es que no tiene que ser cristiano para que sea sacerdote. Es que debe ser un sacerdote. Y un sacerdote es el que enseña los principios y valores que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, ¿cuánto más nosotros como cristianos debemos enseñar con denuedo, como dice el apóstol Pablo, con denuedo enseñar estos principios y valores cristianos? Recuerden que Cristo no es que nos va a hacer sacerdote, que está pensándolo para ver si de pronto, que sí, que no. No. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice que ya Él nos ha hecho. Ya Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros ya estamos asignados, ya estamos comisionados para poder desarrollar el rol de un rey y el rol de un sacerdote. El problema con esta realidad, bueno, como lo dice Apocalipsis 1.6, les citaba el texto. Pero como dice Apocalipsis 1.6, que ya Él nos hizo, algunos solo queremos desarrollar el rol de rey, pero un reinado mal diseñado, un reinado mal ejercido. A veces en vez de reyes queremos ser faraones.
dictadores, impositivos. Y eso no es la función de un rey. La función de un rey es gobernar y gobernar bien. Esa es la función de un rey. Gobernar y gobernar bien, con excelencia, con responsabilidad. Luego entonces, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice claramente que ya Cristo nos ha hecho reyes, reyes. Recuerde muy bien que una de las cosas que hizo Cristo fue delegarnos autoridad. Os daré autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y aun si bebiere cosas mortíferas, no os hará daño. Cristo nos delegó esa función, esa autoridad para que ejerzamos con responsabilidad y con sabiduría como reyes en nuestros hogares. Y como sacerdotes, enseñar a nuestros hijos esos principios y esos valores cristianos. Como sacerdotes. Recuerden lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Recuerden lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, estos son principios que nosotros como sacerdotes debemos enseñarlo a nuestros hijos, enseñarles la realidad. Ahora, pasemos a otro punto bien interesante en el contexto de familia. Hablemos de actitudes incorrectas más comunes. Quizás algunos de ustedes han tenido que ministrar familias, esposos, por actitudes incorrectas como algunas de estas que les voy a mencionar. Actitudes incorrectas más comunes de los esposos. Óyeme bien, de los esposos. 1. Discusiones, pleitos, maledicencias. Hablan mal, son maldicientes al momento de hablar. Maldicientes. Su lenguaje es hostil, es humillante, es provocante. Su lenguaje no es el correcto. Y esto es precisamente cuando se habla maledicencias, griterías, insultos. Recuerda que el apóstol Pablo, cuando escribe en la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, verso 31, dice, quítese de vosotros. Algunos están esperando que Dios les quite. No, cuando Dios quiera, cuando Dios me quiera. No, es que tenemos nosotros que tomar la actitud correcta de quitarnos, de despojarnos, de quitar esos malos hábitos y reemplazarlos por hábitos buenos. Entonces, esto es una realidad. Otra realidad es la insensibilidad. Es algo que es una actitud incorrecta. La insensibilidad. Nuestra esposa puede estar con un dolor de cabeza. ¿Qué hubo? Ya el almuerzo, no sé cómo y no sé qué. Oye, por favor, si esa mujer está, como decía la pastora Betty, estoy molida. Ayer me fue súper re mal y estoy molida, estoy con un dolor tremendo. ¿Qué tal que le llegue el esposo y diga, o la trate mal, o la intrate, o la irrespete porque no le tiene el almuerzo caliente, qué sé yo, o no le hizo lo que él quería? En fin. Entonces, esto es precisamente la insensibilidad, una actitud incorrecta de algunos esposos. Son insensibles. Algunas mujeres tienen el periodo menstrual y las mujeres que están aquí en el chat deben saber que no a todas las mujeres el periodo les da igual. A unas les da mucho más fuerte, cólicos terribles y les da mucho más fuerte. Entonces, nosotros eso como que no lo entendemos, eso como que no lo entendemos, y como no lo entendemos, no, estamos como desapercibidos de esa realidad. No, hermanos, esto es una mala actitud, la indolencia, ser insensibles para con esas cosas. En el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 17, nos habla de esta realidad, la insensibilidad de algunos hombres. Otra actitud incorrecta, la rebeldía, la indiferencia. ¿Cuántos esposos tienen alguna diferencia con su esposa y se voltean espalda con espalda y duran hasta una semana que no se dirigen la palabra? No se habla. Viven los dos, pero hay una indiferencia impresionante.
sea, el orgullo es terrible y no bajo la cabeza porque es que yo fui quien, yo tengo la razón y esto y todo lo demás y como hombres nos creemos gallitos del patio más fino y en fin, total. Esto es terrible, pero es una realidad, una actitud errada, equivocada. La rebeldía, la indiferencia, el abuso de autoridad. Vaya, Dios mío, qué terrible. Hombres que abusamos de nuestra autoridad. Ay, pero es que la Biblia, y muchos han llegado a consejería y me dicen, pastor, pero es que la Biblia dice que yo soy la cabeza y que entonces... Sí, hermano, pero es que tú tienes que aprender a gobernar. Tú tienes que tener corazón. ¿Te parece que yo tuviera corazón? Tener corazón, hermano. Mira que tu esposa es diferente a ti, piensa diferente a ti, tiene sueños posiblemente diferentes a los tuyos. A lo mejor los gustos, a usted le gusta el guineo y a ella le gusta el plátano duro, qué sé yo, a usted le gusta la arroz y a ella le gusta la pasta. Entonces, ese abuso de autoridad que tiene que hacerse lo que yo diga, eso es erróneo, hermano. Eso es equivocado. Y es una actitud totalmente errónea, equivocada. El libro de Proverbios, capítulo 29, verso 22, nos habla de esta realidad, hermano. Solo les doy las citas porque si me pongo a leerlas no voy a poder avanzar. Pero con mucho gusto les doy lo que necesiten de esto y pueden escribirla y corroborarlas además. Una actitud incorrecta es el adulterio. Y cuando hablamos de adulterio, no solamente estamos hablando de acostarnos o tener una relación sexual genital. No necesariamente tenemos que llegar a ese extremo de tener una relación sexual genital. No, es en un momento dado quitarle la autoridad que tiene nuestra esposa y dársela a quien no la tiene. Eso también es adulterio. Quitarle nosotros, darle el lugar a un extraño antes que nuestra esposa. Exhibirla públicamente en una reunión. Mira, esto es terrible. Si tú tienes algo que decirle a tu esposa, espera, llega a la casa, mi hermano querido. Cierra la puerta de tu cuarto y dile, mi amor, mira, esta actitud tuya no me gustó, es incorrecta por esto y por esto y por esto. Pero es que adulterio no sencillamente es acostarme con una mujer y consumar el hecho a través de una relación sexual genital. No, no necesariamente tenemos que llegar a ese extremo. Adulterio es adulterar lo que Dios estableció. Adulterio es darle una dirección totalmente equivocada a lo que Dios ya ha establecido. Eso es adulterio. Por eso nosotros adulteramos también con la palabra, porque cuando la torcemos, cuando la acomodamos, cuando hacemos de un versículo una doctrina, estamos adulterando. Entonces, esta palabra, en el tema de familia, no siempre es la consumación del hecho como tal y llegar a la consumación de una relación sexual genital. No siempre es así. Otra actitud incorrecta es los vicios. Los vicios. Hay muchos esposos que somos viciosos y no queremos dejar nuestro vicio. Algunas personas me han dicho, pastor, es que ella me conoció siendo así. Yo era así, yo siempre he sido así. Le dije, no, usted no nació así. Porque yo le pregunto, ¿quién nació y cuando nació, en vez de llorar un poquito, que es lo primero que hace un niño cuando le dan la nalgadita, llora para aspirar, para respirar? ¿Quién maldijo en ese momento? ¿Qué niño maldijo? ¿Qué niño pronunció una mala palabra? Eso se aprende en el transcurrir de la vida. Y los vicios es igual. Los vicios son adquiridos. No vienen con el paquete, eso se adquieren. Entonces lo que tenemos, el tener un vicio es tener un mal hábito. Y muchos de nosotros criticamos a nuestras esposas porque, no, pastor, es que si usted viera, mi esposa se ve la novela. O sea, la satanizamos porque se vio una novela. Y vea que el término nos dice novela, no la vea. Y ella hace, ella es parte del infierno. La satanizamos porque posiblemente dio alguna serie o qué sé yo. Pero yo era pequeño en mi infancia y yo recuerdo que mi mamá se veía Dulcemente María, creo que se llamaba, y todos los niños estaban ahí enfrente de Dulcemente María y era linda, era muy tierna, no es como hoy que hay
homosexualismo y adulterio, fornicación, de todo ese tipo de cosas. Antes eran lindas, las novelas eran muy sanas, muy lindas y muy tiernas, además. Dulcemente María, creo que se llamaba, yo era un niño como de 10 años por ahí o 12, algo así. Y nos sentábamos todos con mi mamá a ver Dulcemente María. Entonces yo no creo que nosotros perdamos la salvación porque vimos Dulcemente María. No creo. Pero los vicios, sí. El alcohol, las drogas, la pornografía, algunos pastores o algunos, no hablemos de pastores, porque no me gusta hablar de pastores, pero hablemos de hombres, estamos hablando hoy de esposos. Perdónenme la expresión que acabo de mencionar de pastores, no quiero hablar de pastores y perdónenme por la expresión que dije, pero hablo de esposos. Esposos que en su celular ven pornografía, que llegan a la casa, prenden su computador y ven pornografía. Eso es un vicio que sin duda alguna a Dios no le agrada. Y esos vicios son malas actitudes que tenemos que desarraigar, que tenemos que dejarlas. El libro de Proverbios, capítulo 23, del versículo 30 al 33, nos habla de esta realidad de los vicios, mis queridos hermanos. Y eso nos toca a nosotros dejarlos si es que tenemos alguno. Algunos de estos vicios los aprendimos de nuestros padres, lamentablemente, lamentablemente. Porque algunos padres, a ver, mijo, tómese el trago porque usted es un hombre, usted es un varón. Tómese el trago, usted es un macho, tómeselo. Y bueno, y el muchacho de los 14, 15 años se tomó los primeros tragos y con el tiempo llegó a adquirir ese vicio, posiblemente porque fue enseñado por sus padres, lamentablemente. Pero eso no significa que nosotros no podamos quitar esos vicios de nuestra vida y desarraigarlos. Nosotros no estamos obligados a cometer los mismos errores de nuestros padres. Nuestros padres fueron seres humanos y cometieron errores igual que nosotros. Y nosotros no estamos obligados a cometer los mismos errores que ellos pudieron haber cometido. En Cristo Jesús, nosotros tenemos que llegar a ser nuevas criaturas. Y si llegamos a ser nuevas criaturas cuando tomamos la actitud correcta de dejar todo cuanto no le agrada a Dios. En ese momento llegamos a ser unas nuevas criaturas en el Señor. Otra actitud errónea, equivocada de los esposos es la burla. La burla. Esta cosita se ve como muy simple, de verdad. Pero yo estoy seguro que a ninguna mujer le gusta que se burlen de ella. Mira, hiciste el ridículo. Ese vestido que te pusiste tan feo, hiciste el ridículo anoche en la reunión. Si vieras cómo te veía. Mira, parecía no sé cómo, esto y aquello. La burla es una actitud equivocada, mis queridos hermanos. Como esposos nos queda de cuartas burlarnos de ellas. Si las amamos no podemos hacerlo. Esto nos queda mal. Esto habla muy mal de nosotros como personas. Esto habla muy mal de nosotros como hombres, porque la palabra hombre tiene un significado muy profundo también. Y la palabra hombría tiene que ver con responsabilidad, con seriedad, con obediencia, con sujeción. Y como hombres no debemos burlarnos de ella, aunque posiblemente hayan hecho el oso, porque sí, algunas veces lo pueden haber hecho, en algún comentario, en alguna expresión, ¿no? Puede ser que haya ocurrido, pero nosotros no podemos burlarnos y exhibirlas, mucho menos en público. La sevicia es algo que Dios abomina, mis hermanos. La sevicia es abominada por Dios. Y el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 9 nos habla de esta realidad. Es abominable ante los ojos del Señor, la sevicia. Otra mala actitud que tenemos, que tienen los esposos, es la mentira. La mentira. Si hay algo que indigne a una mujer es que le mientan. Dígale la verdad, hermano. Dígale la verdad. No le mientan, porque es que las mujeres tienen, Dios les dio algo. Yo no sé cómo le quiera llamar a usted, si mayor discernimiento o malicia indígena. Yo no sé, algunos le ponen hasta nombre a eso. Yo no sé tantas cosas que dicen de eso. Pero lo que sí es cierto es que cuando usted le miente a su esposa, ella lo descubre. Ella lo descubre. Y cuando lo descubre, se va a sentir frustrada. Se va a sentir muy dolida de que la persona a quien ella más ama, como hombre de esta tierra, la engañe, le mienta. Porque una mujer cuando entrega el corazón, mis queridos hermanos, lo entrega todo.
Cuando una mujer entrega el corazón, vea, no le importa si el hombre es bajito, es alto, es barrigón, es flaquito, y ella no le importa eso porque ella le entregó el corazón al hombre que quiso entregar el corazón, y cuando ella entregó el corazón, lo entregó todo, chequera, trabajo, todo lo entrega. Pero cuando uno le miente a la esposa, déjeme decirte que para ella es una humillación, para ella es doloroso, ella se duele, porque toda su confianza la he puesto, ellas las ponen en nosotros como esposo. Ellas ven en nosotros un modelo. Y cuando ese modelo es como un cristal, ¿no? Un cristal muy bonito que adorna una sala, pero cuando el cristal se parte ya pierde la hermosura. Pierde la hermosura porque se partió el cristal. Ya, sea Murano, sea lo que sea, se partió y ya pierde la hermosura. Y por eso, hermanos queridos, muchas mujeres con dolor, con tristeza, no es que deben de amar a sus maridos, no, es que se cansan del maltrato, se cansan de la humillación, se cansan de que le mientan. Cada vez que uno le miente a la mujer y ella lo coge a una mentira, mira, eso es como ir desbaratando una porcelana pedacito por pedacito, hasta que no queda nada. Entonces la mesa se va a ver fea porque no va a haber nada que adorne la mesa. La mentira. Recuerden que la mentira es un pecado que abomina a Dios. Y por eso el apóstol Juan en Apocalipsis dice, los mentirosos no heredan el reino de los cielos, por ahí no hay ni de visita. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Y en el libro de Levíticos, hermano querido, Levítico capítulo 19, verso 11, habla precisamente del rol sacerdotal que miente. Porque el libro de Levítico fue diseñado o habla acerca de los sacerdotes, del ejercicio sacerdotal. Y habla sobre la mentira como una abominación para Dios. Y nosotros somos sacerdotes. Eso fue lo que Dios diseñó de nosotros como esposos, sacerdotes. Entonces la mentira es algo que no podemos, es una actitud errada, una actitud equivocada. No podemos mentir, no debemos mentir a nuestra esposa. No debemos hacerlo. Más bien debemos explicarle con sabiduría cualquier circunstancia, cualquier realidad existencial, cualquier situación que hayamos tenido, tener sabiduría para poderle explicar y que ella puedan entender. Hay mujeres que hay que repetir las cosas 2 veces o 3 veces, pues hermano, tengamos paciencia y expliquémosle, porque a ella le gusta que le demos detalles y a nosotros los hombres no nos gusta dar detalles, pero es que a ella le gusta que nosotros le demos detalles. Mira que fue así, que me encontré tal parte, que fulano, ¿te acuerdas que no sé cómo, que estudió conmigo, que no sé qué? O sea, a ella le gusta que nosotros le demos detalles. Entonces nosotros debemos darle detalles, no mentirles. La mentira es una mala actitud. Y en relación a esto también otra actitud errónea en nosotros los esposos son las malas amistades, hermano. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y las malas amistades de esposos, hermano, llegan a corroer. Es como el comején. Eso entra poquito, pero cuando usted viene a ver, se le invadió la casa. Y a veces acabar con el comején es terrible. En ciertas áreas es terrible exterminarlo. Y así ocurre, las malas amistades. Recuerden que el apóstol Pablo hace referencia a esta realidad y dice que con el tal ni siquiera comamos, no nos sentemos ni en una mesa siquiera a compartir porque nos podemos contagiar. En el libro de 1 de Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13, nos habla de este tipo de realidades. Las amistades incorrectas. Amistades incorrectas. Nosotros podemos conocer a una persona, podemos dialogar, pero no debemos intimar. Ahí está la diferencia. No, alguien me decía, pero es que el Señor Jesús anduvo con prostitutas y con ladrones. Sí, fue cierto, pero es que él nunca fue un ladrón. Él nunca fue un ladrón. Todo lo contrario, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces, una cosa es relacionarnos y otra cosa es intimar con aquellas malas amistades o amistades que realmente no nos convienen. Yo siempre tengo un consejo para todos los jóvenes antes de que se casen, los prematrimoniales que doy, y les digo, lo que no sume no sirve. Lo que no les sume a ustedes no sirve. Lo que no les sume no sirve. Ustedes necesitan personas, nuevas relaciones, nuevas amistades, posiblemente porque las relaciones de soltero posiblemente son unas y van a conocer otras nuevas relaciones a partir de que se casan. Lo que no les sume
no sirve. Usted necesita personas que le sumen, personas que les enseñen, personas que les edifiquen, personas que les exhorten. Esas personas que suman son las que les convienen. Pero las personas que van en detrimento de los principios y los valores, no les sirve, no funciona. Tienen que deshacerse de ellas, o sea, tenerlas lejitos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, pero lejitos, de lejitos. Malas amistades, 1 Corintios 5, 11 al 13. Otra mala actitud en algunos esposos es la vagancia, definitivamente la vagancia. Algunos irresponsablemente dicen que viven por fe, pero es que la fe sin la obra no funciona. Entonces, es una mala percepción. Vivir por fe es actuar, es accionar, es desafiar, es caminar, es andar una milla más. Esa es la fe que Dios demanda de nosotros. Pero no esperando que le caiga debajo de una palmera un coco para poder subsistir. Esto es un mal pensamiento y totalmente equivocado y una actitud errónea, una actitud que no va. La vagancia, sin duda alguna, no le agrada a Dios. Dios le agrada a la gente trabajadora, la gente que se esfuerza, la gente que se sacrifica, que ahí sale con el sudor de la frente a luchar por los seres que más ama, por sus hijos, por su esposa. Segunda de Tesalonicenses, apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 y 12, nos habla precisamente de aquellos que no trabajan. Y Pablo es claro y dice, el que no trabaje, pues que no coma, amiguito, que no coma. De hecho, hablando del trabajo y del apóstol Pablo en particular, recordemos que el apóstol Pablo tenía su oficio, además de ejercer un apostolado. El apóstol Pablo hacía carpas. En algún momento se unió a otro carpero, alguien que hacía carpas, y los dos caminaron por un tiempo, haciendo carpas juntos y realizando el ministerio. Entonces, el trabajo es algo que Dios lo instituyó desde que el hombre fue expulsado del Edén. Dios declaró: con el sudor de tu frente ganarás el pan todos los días de tu vida. Y el trabajo, hermanos queridos, es lo que Dios instituyó. La vagancia no es de Dios. Por eso Pablo es bien categórico cuando dice: no ha sido gravoso a ninguno de vosotros. A ninguno ha sido gravoso. Y el que no trabaje, sencillamente que no coma. Y una actitud incorrecta, hermanos queridos, de los esposos, o la última que hoy quiero referenciar en esta tarde para no extenderme más en este tema, es la dureza de corazón. Somos duros de corazón con nuestras esposas. Pero llega un amigazo que hace tiempo no vemos, o que de pronto fue compañero de nosotros en la infancia o en la secundaria o en la universidad, y mira, echamos la puerta por la ventana. Eso hacemos de cuanta cosa, le llevamos a donde no, le llevamos a los mejores sitios, nos gastamos hasta lo que no tenemos. La dureza de corazón con nuestra esposa y nuestros hijos no está bien vista por Dios, y es una mala actitud nuestra. Hermano, el día que usted pueda, invite a su esposa a un lugar. El día que tenga los recursos y tenga la disponibilidad, invite a sus hijos. Vaya con ellos. Invítelos a un lugar, a un buen restaurante, llévelos a un buen sitio. Disfrute con ellos. No sea mezquino con tu esposa. No sea mezquino con tus hijos. En alguna oportunidad, algunas madres dicen: fíjate, para los extraños sí hay, pero para nosotros no. Allá sí, pero con los hermanos de ese, pero con nosotros aquí, nada. Eso es una actitud equivocada, hermanos queridos. Con nuestra esposa no debemos tener este mal corazón o esta dureza de corazón. En la medida que seamos prosperados, en la medida que Dios nos ayude y nos bendiga, en esa misma medida y en esa proporción, debemos ser con nuestras esposas dadivosos y complacientes además. Pero como dijo un amigo, no todo es malo, no todo es malo. Así como hay actitudes incorrectas, también hay actitudes correctas de los esposos. No todo es malo, hay actitudes correctas. Y una de las actitudes correctas de los esposos es precisamente la ternura y la sensibilidad. No podemos perder eso.
La ternura, no podemos perderlo, ser tiernos con nuestra esposa, llegarla, apechucharla, darle un abracito, ¿cómo estás? Llegar y bueno, hermanos, si hoy en día nos han prohibido abrazarnos y todo, pero no con tu esposa. Estamos en casa, en cuarentena. Dele un abracito, hermano, dele un besito, te ves linda. Algo que el hombre como esposo no debe perder la ternura, hermanos queridos. No debemos perder la ternura. No debemos perder la sensibilidad para con nuestro esposo y para con nuestros hijos. El proverbista en el capítulo 31, versículo 11 y 12, nos habla también de esta realidad. Una actitud correcta, sin duda alguna, todas lo sabemos, es el temor a Dios. Como esposos, nunca debemos perder el temor a Dios. Porque aquella persona que pierde el temor a Dios está expuesto a cualquier situación grave. Cualquier situación grave. No debemos olvidar que nuestro adversario, el diablo, es vengador. Y que Juan capítulo 10, verso 10 dice que el literal A dice que él ha venido a matar, a robar y a destruir. Y cuando nosotros perdemos ese temor a Dios, hermanos queridos, estamos expuestos. Entonces, una de las actitudes correctas es precisamente tener ese temor hacia Dios. Tener ese temor hacia Dios. El hombre que teme a Dios, hermano, tenga la absoluta seguridad que Dios estará de su lado siempre. Siempre estará de su lado. Como dice el salmista David en el Salmo 112, versículo del 1 al 6. El hombre debe ser temeroso de Dios y una virtud tremenda, hermanos queridos. Una tremenda virtud. Actitudes correctas. Una actitud correcta del hombre. El hombre debe ser considerado. Considerado. Mira, no hay cosa más linda para una mujer que uno la halague. Amor, ¿cómo te quedó de bonito? ¿Cómo quedó la casa de linda? ¿Cómo quedó bonito el cuarto? ¿Cómo te quedó de chévere esto o aquello o aquello? Nosotros debemos ser considerados, porque a veces creemos que el trabajo de ellas en casa no es nada. Y una actitud correcta de los hombres es ser considerados con nuestras esposas. Considerados. Debemos ser considerados con ellas. Y cuando logramos llegar a ese nivel de consideración con ellas, entonces seremos más afectivos, seremos más cariñosos, seremos más respetuosos y seremos más agradecidos con ellas. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7. Ahí está escrito para que lo podamos observar. Otra actitud correcta, ser amoroso, hermano. Ya a veces cuando, tú sabes que el matrimonio tiene edades, ¿no? Alguna vez predico sobre las edades del matrimonio. Y el matrimonio, pues sí, en verdad tiene algunas edades. Esa primera edad es la primera de la conquista, ¿no? Entonces eso vamos a donde sea, a la hora que sea, hacemos lo que sea, le llevamos lo que quiera. Eso es un pechiche para acá y un pechiche para allá. Es la primera edad del amor. Pero es que un hombre no debe perder eso. El hombre debe ser siempre amoroso. Expresiones dulces. Algunos tienen expresiones dulces y si se llama en Mérida le dicen Meli o mielecita o cosas así. No perder esa esencia del amor, ser expresivo en cuanto al amor, expresarlo. A ellas además les fascina escucharlo. Les gusta mucho escuchar que su esposo le hable con amor. Y créanme, una mujer cuando usted le habla con amor le entiende más que cuando usted le habla con soberbia. No le entiende nada. Pero cuando usted le habla con amor, ellos perciben todo, mira. Todo lo perciben, lo captan y es tremendo. El apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Colosa, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 19, al igual que Efesios capítulo 5, verso 25, nos habla del amor. Y recuerden que Corintios también capítulo 13 nos habla de esa preeminencia, la preeminencia del amor. Todo lo puede, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo propio. Tremendo.
Y ese es el amor, un amor expresivo que no busca nada, que no es jactancioso, que no tiene envidia, un amor expresivo, pero un amor expresivo con el corazón, porque hay palabras, mira, hay lenguajes, y las mujeres lo saben y los hombres también. Está el lenguaje de los ojos hablan, todos lo sabemos. A veces una mirada habla más que 1000 palabras, y habla para bien o para mal. Una mirada puede hablar para insultar o puede expresar el amor que hay en su corazón solo con una miradita, solo con una picadita de ojo quizás, algo así. Pero el lenguaje de los ojos son tremendos, porque el lenguaje de los ojos es la expresión del alma, el sentimiento. Entonces, el amor tiene que ser así, expresivo. Esa es una buena actitud, una buena actitud. Otra buena actitud es la autoridad. La autoridad no se impone, queridos hermanos. La autoridad se ejerce. Y una persona que ejerce bien la autoridad, créanme, tiene una buena actitud. Una buena actitud. Como bien lo declara el proverbista en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Autoridad bien ejercida. La instrucción. La instrucción es algo que les comentaba que es una buena actitud. Debemos instruir, debemos enseñar. Y cuando hablo de enseñar, no solamente me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras. Por los hijos, mis hijos, Dios me regaló 3 hijos. Una niña que es la mayor y 2 varones. Los 3 ya son profesionales y todo ese tipo de cosas. Pero de que estaban pequeñitos, yo les ponía una silla y yo me ponía al lado de ellos y les enseñaba a cocinar. Entonces, papi, hoy vamos a hacer huevos con no sé cómo, con queso, con lo que fuera. Y eso me hacían un reguero que ni te cuento, pero aprendieron. Y ya mis hijos todos cocinan, todos son varones, pero cocinan. Perfecto. Yo no tengo problema. En nuestra casa no hay alguien que nos cocine, todos cocinamos. Espectacular. La que menos cocina es mi esposa, y eso no porque sea floja ni nada, sino por cuestiones de trabajo, que realmente no le da el tiempo para hacerlo, por su trabajo. Al contrario, cuando ella llega, ya nosotros le tenemos algo a ella para cuando ella llegue. Entonces, instructores, recuerda, debemos ser instructores, y al ser instructores nos constituye en una buena actitud. Debemos instruir, enseñar. Recuerda que Jesús dice claramente que lo que hemos recibido por gracia, debemos quedar por gracia. Alguien nos enseñó algo, pues nuestra tarea es enseñarlo, es instruirlo a ellos, enseñarlos cómo se hace un arroz, cómo se hace un pollito guisado, eso es instrucción, es enseñar, eso es instruir. No solamente hablamos la Biblia, no, enseñarles las tareas y los quehaceres de nuestro hogar. Es una buena actitud. La confianza y el diálogo, sin duda alguna, se constituyen en una actitud correcta, una actitud que es la que debemos tener todos los esposos. La confianza y el diálogo. Esposo que no confía en su esposa, hermano, ese hogar no es un hogar feliz. Eso va a estar de problema en problema, de pleito en pleito, eso va a ser de pelea en pelea, y en algunos casos hasta se ganan los golpes. No, una actitud correcta es la confianza. Es la confianza. Imagínense ustedes, hermano. Cuando yo comencé a orarle a Dios por mi esposa, yo con ella tengo más de 30 años, tengo más de 30 de estar con ella, 33 años. Y yo me podía pensar, bueno, pero es que ella va a ser médico, y entonces ¿cuántos hombres va a examinar? ¿Y a cuántos hombres tendrá que ver las partes íntimas y mirarle y decirle, tiene que mandarle esto? Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Y dije, no, yo tengo que confiar en ella. El ser que ella ama, debo ser yo. Y la mujer que yo amo es ella. Y entiendo su trabajo, pero en mi casa ella no es doctora. En mi casa ella es mi esposa. Doctora en su consultorio, en su clínica, pero en mi casa es mi esposa. Es la mujer que yo amo. Igual, en los trabajos que yo realizo, aparte del ministerio, tengo otros quehaceres. Mi trabajo es mi trabajo, pero llego a mi casa y mi trabajo se quedó afuera. En mi casa soy el esposo. Soy el esposo.
Y ella confía en lo que yo hago en mi trabajo y yo confío en lo como ella realiza también su trabajo. Luego, entonces la confianza es una buena actitud y al diálogo la perfecciona. El diálogo perfecciona la confianza. Cuando nos sentamos a compartir cómo te fue, que mira, qué tal, que esto, fíjate que me pasó, fíjate que... Entonces, el diálogo perfecciona la confianza. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios en en 1 Corintios capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor precisamente, en el verso 5, habla de eso, de la confianza. Confianza es una buena actitud, hermanos queridos. Tenemos que confiar en nuestra esposa como esposos. Tenemos que confiar en ello. Y otra buena actitud de los esposos es la integridad. Yo creo que si hay algo que a una esposa le satisface, es que su esposo sea íntegro. Que sea íntegro. La integridad entonces se constituye en una de las actitudes correctas para nosotros como esposos. Ser íntegros, honestos, íntegros. Y esto habla mucho de nosotros como personas. La integridad habla mucho de nosotros. Y es una muy buena actitud delante de los hombres y delante de Dios. La integridad. El salmista David habla de esto en el Salmo 101, verso 2 y 3. Salmo 101, verso 2 y 3. Y por último, hay muchas más buenas actitudes, obviamente, muchas más pudiera compartirles, pero quiero compartirles esta última. Una buena actitud de los esposos es podernos constituir en hombres perdonadores, que podamos perdonar el error de nuestros hijos, que podamos perdonar el error que pudo haber cometido nuestra esposa, alguna imprudencia o algo, podamos perdonar. Y recuerden que el verdadero perdón es el que nunca se acuerda. Yo, caso particular, recién casados, al año de casado, nos separamos 7 meses, al año de casado, 1 año de casado. Y cometimos nosotros muchas inmadureces y muchos errores, tanto ella como yo, cometimos muchos. Pero yo decidí que nunca más me iba a acordar de eso. Dios restauró nuestro hogar y hasta el día de hoy, mis queridos hermanos. Me he casado 3 veces con la misma. 3 matrimonios llevo con ella. Y si me vuelven a dar la oportunidad de volverme a casar, yo creo que me volvería a casar si me dan la oportunidad. Me volvería a casar con ella otra vez. Entonces, el perdón debe ser parte de nuestro corazón. Debemos tener un corazón perdonador. ¿Cómo pretendemos que Dios nos perdone a nosotros cuando nosotros no perdonamos un error que pueda haber cometido nuestros hijos o nuestra esposa? Alguien en el argot popular citó un proverbio que dice: el cura no se acuerda cuando fue sacristán, ¿verdad? Ese yo no sé si ustedes por allá en Panamá lo han escuchado, pero por aquí se ha oído. El cura no se acuerda cuando fue sacristán. Y así nos pasa a nosotros, no nos acordamos que también fuimos jóvenes, que como jóvenes cometimos errores, que como jóvenes fallamos, que nos equivocamos, que nuestros padres sufrieron por nosotros, que tuvieron que derramar lágrimas por nosotros. Entonces, ¿por qué no queremos perdonar a nuestros hijos cuando cometen errores? ¿Por qué no queremos perdonar y endurecemos nuestro corazón cuando nuestra esposa comete un error? No. Una actitud correcta de un esposo es que debe ser perdonador. ¿Cuántas veces? Todas las veces que hayan fallas, debemos perdonar. Nuestro corazón debe ser perdonador. Porque en el hogar que tenemos, que Dios nos regaló, no hay nadie perfecto. Y iniciando por nosotros, no somos perfectos. Entonces, así como ella nos perdona, pues, hombre, también perdonemos los errores que pueden cometer nuestros hijos, nuestra esposa, perdonemos también eso. Efesios capítulo 4, verso 32, el apóstol Pablo habla de esta realidad. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo, enseñando a los discípulos a orar, también les dijo que debían perdonar. También perdonan nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras malas actitudes. Perdonan, así como, oígase así como, pero yo pregunto, ¿ese así como realmente ocurre? Así como nosotros también perdonamos, pero realmente, ¿eso es cierto? Entonces, una actitud correcta nuestra es que debemos ser
perdonadores. Debemos ser perdonadores de los errores que podamos cometer. Y termino esta primera parte, si me lo permiten. El principal mandamiento de Dios para el esposo, para esa institución, está bien escrito y bien demarcado en Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El primer mandamiento de Dios para el esposo es ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando usted y yo, mi querido hermano, decidimos casarnos, fue para entregarle el resto de nuestra vida a ese ser precioso, a esa mujer hermosa que Dios nos regaló. Así como Cristo se entregó una vez por su iglesia, una sola vez se entregó por siempre. Cuando usted se casa es para entregarle toda su vida a ese ser hermoso, a ese ser bello que Dios te dio, a esa mujer linda que Dios puso en tu camino para que se constituyera en tu ayuda idónea, para que en los momentos de flaqueza, en los momentos de dolor, de aflicción, ella te consuele, te ayude, te fortalezca. En momentos de un consejo, ¿quién mejor que mi esposa para pedirle un consejo? ¿Quién más que ella? Si la mejor amiga que debemos tener nosotros, el mejor amigo de ellas debemos ser nosotros, y mi mejor amiga es mi esposa. Debe ser nuestra mejor amiga, queridos hermanos. Luego, entonces, nuestro corazón debe ser un corazón perdonador. Y recuerden, hermanos queridos y consiervos, el primer mandamiento de Dios para los esposos: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y recordemos que Cristo se entregó una sola vez. Y de esta manera, cuando el hombre decide entregarle el corazón a una mujer, no es para que se separe los 2 años y los 3 años, no, señor. El matrimonio es para toda la vida. Y yo le pido a Dios que me ayude, me fortalezca y me dé todos los elementos necesarios que yo necesito para seguirla amando hasta el último día de mi vida. Seguirla amando. Y con la misma intensidad, y yo creería que más, porque entre más vivimos con ellas, más les conocemos, sus virtudes, más nosotros les conocemos su consagración, su dedicación. ¿O ustedes creen que tener un peladito, en el caso nuestro que fueron 2 seguidos, se llevan casi 1 año de diferencia, 2 peladitos al tiempo, hermano, el uno lloraba y el otro entonces lloraba y ponía a llorar el otro, entonces ella me daba uno y véame para la hamaca, entonces yo me ponía en la hamaca uno y ella me daba poner el otro en el otro brazo, y ella preparando los teteros 3 de la mañana y hice a trabajar a las 6. Oye, por favor, todas estas cosas lo llevan a uno a amarla cada vez más, a honrarla. Si usted quiere ver el ser más hermoso de esta tierra, no tiene que mirar en la ventana, mira a su esposa. Si usted quiere la mujer más linda de esta tierra, hermano, no abra la ventana y no cometa el error que cometió David. Usted cierra la ventana y voltee su mirada a su esposa, porque ese es el ser más lindo que Dios nos ha dado a nosotros como esposos. Así que, mis queridos hermanos, hasta aquí hablo la primera parte, que es concerniente al hombre, y si me dan la oportunidad, hablaría un poquito del tema de la mujer, y si me dan la oportunidad, en algún momento hablaría un poquito de la institución como tal, que es el matrimonio, y algunos problemas que se generan y cómo solucionarlos. Entonces, esta es la primera parte, pastora. Hablé hoy del hombre. Si algún día me dan la oportunidad, hablaré un poquito de la mujer, de todo lo que conlleva lo que Dios diseñó, ese ser precioso, su asignatura como esposa para hacer de nosotros hombres felices y exitosos. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo. Doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por nuestras esposas, gracias a Dios por nuestros hijos, gracias a Dios por la oportunidad de darnos una familia, un hogar. Algunos tienen familia, pero no tienen hogar. Nosotros tenemos familia y tenemos hogar. Es el calor de manada pequeña, hogar. Y doy gracias a Dios por eso.
Dios les bendiga, mis queridos hermanos.